Buenos días, bienvenidos a este episodio incómodo, la colonialidad. Vamos a hablar de colonialidad del pensamiento. El término suena a seminario de posgrado, pero quédense conmigo porque la cosa nos toca a todos. En esencia, es sencillo. Creemos que el colonialismo terminó hace 200 años cuando expulsamos a los españoles, pero no fue así. Los españoles se fueron, pero nos dejaron el disco duro formateado a su manera. Y nosotros, como siempre muy obedientes a lo extranjero, seguimos corriendo el mismo sistema operativo, por decirlo de esta manera. La colonialidad, concepto que debemos a pensadores como Aníbal Quijano y Walter Miñolo, no se refiere al dominio territorial, sino a algo más sutil, la persistencia de estructuras mentales, epistémicas y culturales que siguen organizando nuestra forma de entender el mundo. En otras palabras, pensamos con pensamientos prestados. Asumimos que lo europeo es universal, lo gringo es moderno y lo nuestro, pues solo es folclore para mostrarle a los turistas europeos. Nuestros saberes ancestrales son cosmovisiones, pero los de ellos son ciencia. Entonces, ahí vamos notando ya la diferencia y además el patrón. Hoy voy a analizar tres nociones hegemónicas que todavía reproducen esa colonialidad. La primera es el progreso, la segunda la meritocracia y la tercera la democracia representativa liberal. Las tres vacas sagradas que nos vendieron como verdades universales y que resultan ser más bien artículos de exportación europea, cuando no gringa, con etiqueta de superioridad moral incluida. Comienzo con la primera noción, el progreso. El progreso, la palabrita mágica que lo justifica todo. ¿Van a tomar un bosque? Progreso. ¿Van a desplazar una comunidad indígena? Progreso, como la mina del Cerrejón. ¿Van a construir un centro comercial donde hay una plaza pública? Progreso, progreso y progreso. La idea tiene un origen preciso, la ilustración europea del siglo XVIII. Filósofos como Condorcet o Emmanuel Kant consolidaron la creencia de que la historia humana avanza de forma lineal, desde etapas primitivas hasta estadios superiores de civilización. El problema es que Europa se ubicó a sí misma en la cima de ese desarrollo y colocó a los otros pueblos, los de África, los de Asia, los de América Latina, en posiciones de retraso. Como dice el pensador Enrique Dussel, la modernidad europea se construyó sobre un mito civilizatorio que justificó la colonización como una misión redentora. 200 años después, nosotros seguimos comprando el mismo cuento. Progreso es parecerse a Miami, progreso es tener más carros, más edificios, más centros comerciales. Y si una comunidad campesina dice que no quiere una represa porque va a inundar sus tierras, pues se le explica con paciencia paternal que se está oponiendo al desarrollo. Esta noción refuerza los valores específicamente de crecimiento económico ilimitado, confianza ciega en la técnica, superioridad moral en lo moderno sobre lo ancestral. ¿Y a quién beneficia? A las élites que firman contratos con multinacionales, a los políticos que inauguran obras con cinta tricolor, y a los que viven de venderle a la periferia el sueño del centro, la dicotomía norte-sur. ¿Y a quién excluye? Pues a las comunidades indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos, cuyos modos de vida no encajan en esa visión lineal de la historia. Pero desde una perspectiva de colonial, como las que proponen autores como Arturo Escobar, el progreso debería repensarse no como copia del norte global, sino como una construcción plural del bienestar, donde tengan valores los saberes comunitarios, la relación equilibrada con la naturaleza y las formas de vida colectiva. Pero eso no salen los indicadores del Banco Mundial. ¿Y por qué no sale? Porque los indicadores justamente hacen parte del dominio epistemológico de los países del norte. Así que esos saberes no cuentan. La segunda noción, la que quiero hablar, es la meritocracia. Es la que me produce más inquietud, porque es la más cínica. La meritocracia sostiene que cada persona asciende socialmente gracias a su esfuerzo, disciplina y talento. Y el que triunfa se lo merece. Y el que fracasa, pues no se esforzó lo suficiente y punto. Como si fuera así tan sencillo. Eso suena justo. Suena a una película gringa de los 80 donde el protagonista empieza lavando platos y termina de millonario. El problema es que en América Latina eso no funciona y tampoco en Asia, en varias partes y tampoco en África. Aquí no es lo mismo nacer en Chicó que en Ciudad Bolívar. O en México no es lo mismo nacer en Polanco que en Iztapalapa. O en Las Condes que en La Pintana. El punto de partida sí importa.
Y ese punto está determinado por siglos de acumulación desigual, de racismo, inclusive estructural y de exclusión sistemática. La meritocracia tiene sus raíces en el pensamiento liberal moderno, particularmente en la noción lockeana del individuo propietario de sí mismo. En ese marco, cada quien es responsable de su destino. Pero como advierte el sociólogo Pierre Bourdieu, esa visión ignora los capitales heredados, el económico, el cultural, el social, que condiciona las trayectorias individuales antes de que comience cualquier esfuerzo. La función ideológica es clara: convertir privilegios en méritos. El hijo del empresario que estudió en una universidad privada, hizo maestría en el exterior y heredó los contactos familiares, no es un privilegiado, sino es un emprendedor exitoso. El hijo del obrero que trabaja 12 horas para sobrevivir no es víctima de injusticia estructural, es alguien que no aprovechó las oportunidades. Así se individualiza el éxito, el fracaso y todo lo demás se invisibiliza. La historia, la estructura, la herencia colonial, el color de piel, el apellido, el código postal, todo se invisibiliza. ¿Eso es algo colonial? Totalmente. La idea del individuo autosuficiente ignora que buena parte de nuestro continente, o en buena parte de nuestro continente, la vida se ha organizado históricamente en forma comunitaria. Pero claro, como lo comunitario es atraso y lo individual es moderno, pues ya saben cómo va la historia. La tercera noción es la democracia representativa liberal. Aquí entramos en un terreno bien delicado porque criticar la democracia suena a golpismo, autoritarismo, pero la idea no es cuestionar la democracia en sí como ideal de autogobierno colectivo, sino la pretensión de que existe una sola forma válida de ejercerla, o sea, una sola forma de democracia, que sería en este caso la liberal, representativa, institucional, que inventaron los europeos y los norteamericanos, y que ahora nos miden con regla para ver si la podemos aplicar correctamente. Recuerden que ellos siempre están midiendo. Los índices de medición son parámetros determinados por ellos, no por nosotros. Así que ya saben en lo que es bueno y lo que es malo, según ellos. Esta democracia se basa en elecciones periódicas, representación política, división de poderes y ciudadanía formal. Todo eso suena bien bonito, pero su origen está en las revoluciones liberales del siglo XVII y XVIII. Todo muy ordenado, muy civilizado, muy, como diríamos ahora, instagrameable, o en los 80 fotografiable. El problema es que en América Latina votar no significa necesariamente tener poder, porque una cosa es depositar una papeleta cada 4 años y otra muy distinta es que la voz de uno cuente. ¿Quién financia las campañas? ¿Quién controla los medios? ¿Quién redacta las leyes? Como señala Boaventura de Sousa Santos, la democracia liberal tiende a ser de baja intensidad, participación mínima del ciudadano, reducida al acto electoral mientras las decisiones sustantivas quedan en manos de élites y políticas económicas. Mientras tanto, las comunidades indígenas, que tienen formas propias de deliberación, de asambleas, de consensos, de cargos rotativos, son vistas como premodernas, casi de la edad del bronce tardío, por ser muy positivos. Los movimientos sociales que hacen política en la calle son desestabilizadores para esta democracia. Solo cuenta la política que pasa por los canales institucionales, los mismos canales diseñados para que ciertas voces se escuchen más que otras. ¿Y esto es eurocéntrico? Totalmente. Recuerde que viene de las revoluciones burguesas. La genealogía estándar, la democracia griega, revoluciones burguesas, parlamentarismo inglés, se presenta como la historia de la democracia, como si antes de los europeos nadie hubiera sabido organizarse colectivamente, por eso tienen tantos problemas en el Medio Oriente. Así que desde una perspectiva decolonial sería necesario ampliar radicalmente el concepto para incluir formas comunitarias, territoriales y populares de autogobierno que históricamente han sido invisibilizados, marginados. Y para concluir, ¿cómo nos sacudimos ese polvo? Pero bien sacudido, o sea, con criterio. Quiero dejar claro que decolonizar el pensamiento no es rechazar todo lo europeo por resentimiento, ni quemar bibliotecas, ni cancelar filósofos. Eso es algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Lo que tenemos es que dejar de asumir que ciertas categorías son universales cuando en realidad son construcciones históricas situadas, así como nosotros tenemos saberes situados que benefician a algunos y excluyen a otros. Como plantea el filósofo colombiano Santiago Cruz Gómez, se trata de reconocer la ibris del punto cero, esa pretensión del pensamiento moderno europeo de observarlo todo desde ningún lugar
como si sus categorías no tuvieran origen, ni contexto, ni intereses. El progreso, la meritocracia y la democracia liberal no son verdades reveladas, son productos históricos que pueden ser. América Latina ha pasado 200 años mirándose en espejos ajenos y encontrándose siempre deficiente. Nunca somos suficientemente modernos, ni suficientemente desarrollados, ni suficientemente democráticos. Siempre nos falta algo, pero eso es según ellos. El problema es que nosotros no lo creemos. Así que quizás sea hora de fabricar nuestros propios espejos, de nombrar el mundo con sus palabras propias, de entender que el conocimiento no viene solo del norte, ni de las universidades con nombre en inglés y rankings internacionales. También viene de los territorios, de las memorias que sobrevivieron a la colonia, de las experiencias que no caben en papers académicos. Decolonizar el pensamiento es, en el fondo, darnos permiso de pensar desde donde estamos parados. Y eso, aunque no lo parezca, es profundamente transformador. Bueno, eso es lo que les quería decir en este podcast. Así que no olviden que debemos desconfiar un poquito, un poco de las ideas que nos ven como ideas universales. Soy Oscar Ibar Serrano, estudiante de Ciencias Políticas, la zona Caribe, y nos vemos en un próximo podcast.